decir así, bueno, va a haber necesidad de volverlo a repetir. Solo que Dios nos da más tiempo para que sigamos aprendiendo hasta que estamos listos para otra vez volverlo a pasar. Así que entre más luego los pasamos, más avanzamos. Amén. Mis amados, bienvenidos, y quisiera que abrieran las escrituras en el capítulo 6 del Cantar de los Cantares, y ahí quería leer unos versículos, hermanos. Yo creo que no hay posiblemente una descripción más hermosa de la iglesia que esta, posiblemente. Y hermanos, quiero que lo leamos, capítulo 6 del libro del Cantar de los Cantares, en el versículo número 8. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. ¿Lo leen conmigo, mis hermanos? Dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Verso 9: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Amén. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor, y gracias a los hermanos que nos han ministrado en alabanza al Señor. De hecho, hermanos, le decía, porque estos versículos es una representación manifiesta, muy bonita, muy hermosa, acerca, mis hermanos, de lo que es la iglesia para Cristo. Usted bien sabe, mi hermano, que el Cantar de los Cantares, este libro, es un poema que manifiesta el amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. Es un poema de amor entre Cristo y la iglesia, un poema profético. Entonces es interesante cómo proféticamente hablando, Cristo habla acerca, hermanos, de su amada, y dice que hay, hermanos, de hecho esta es única, ¿ya?, entre muchas, porque dice que las reinas son 60 y 80 son literalmente las concubinas. Pero hermano, y las doncellas hermosas, guapas, bonitas, un sinnúmero de muchachas bonitas, pero el punto detallista aquí es que más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que dio a luz. Y luego va a decir, hermanos, que todas las doncellas la llamaron bienaventurada. O sea, este es diferente, ¿no? Las reinas y las concubinas la alabaron. Y la pregunta aquí es, ¿y qué es lo que tiene de especial la amada del Cordero? Y es que lo especial, hermanos, si usted se fija bien, es que hay una distinción, o por lo menos la Biblia hace una marcada diferencia entre las concubinas. Usted sabe, hermanos, que dentro de las iglesias, no se me vaya a ofender con lo que le voy a decir, pero dentro de las iglesias, todos, cuando el que está cantando o el que está predicando dice cuántos aman al Señor, todos dicen amén, ¿no? Pero dentro de ese vínculo de palabras, hermanos, resulta ser que dentro de todo ese vínculo, ya dentro de las iglesias hay amor de concubinato. El amor de concubinato es un amor inferior, es un amor sin mayores responsabilidades de nada.
Las reinas tienen un poco más de responsabilidad, pero en comparación, dice la Biblia, en comparación a la amada, las demás, las doncellas hermosas, bellas, la llaman bienaventurada y las reinas la alaban. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente, hermanos amados? ¿Están acá, hermanitos? ¿Qué es lo que hace diferente? Le pregunto a la esposa del Cordero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, es que resulta ser que ella es diferente en muchos sentidos. La esposa es diferente, ¿ya? Y cuando hablamos acerca del hecho, hermanos, de que Abraham está buscando esposa para el hijo de la promesa, es un cuadro profético, es una alegoría casi perfecta, hermanos, de la búsqueda de Dios, del Padre, buscando esposa para su hijo. Amados hermanos, ¿están aquí, hermanos? Y gloria a Dios. Y resulta ser, hermanos, que la búsqueda de Abraham es una representación, literalmente, mis hermanos, es una representación directamente, hermanos, aleluya. ¿Están acá, hermanos? Es una representación de la búsqueda del padre de la esposa para su hijo amado. El criado Eliezer, o el mayordomo, es una representación, una alegoría del Espíritu Santo que va a buscar. Y ¿sabe usted que es el Espíritu Santo el que está adiestrando a la esposa en esta tierra? Le está cambiando la naturaleza, hermano, de ser nacimos siendo agresivos, enojados, molestos. A veces nos veíamos en el espejo y nosotros mismos nos enojábamos con nosotros mismos. Bueno, todos esos cambios, eso de ser niñones, llorones, eso de ser quejistos, eso de ser gritones, bueno, esa es la naturaleza que Dios quiere cambiar en nosotros, porque Cristo no se va a cambiar con una iglesia bebita. Usted sabe lo que dice en la carta a los Efesios, dice que el Señor se va a casar con una iglesia gloriosa, ¿ah? Sin mancha, esto quiere decir sin pecado, ya limpia, ha sido purificada, y luego dice y sin arruga, que es una representación de una iglesia vieja. O sea, Cristo no se va a casar con una bebita que no sabe ni cómo hacer el oficio, y tampoco se va a casar, con todo el respeto, porque esta es una alegoría, con una vieja. Ustedes, con todo respeto, aunque aquí hemos tenido ancianas que adoran a Dios con toda libertad y no tienen fuerzas a veces en su casa, pero aquí adoran a Dios y levantan sus manos y adoran al Señor. Pero esa es una alegoría de que entre más van entrando los años, como que las fuerzas van faltando. Y espiritualmente, entrar a la etapa de la vejez espiritual es un problema, porque ya no se canta, ya no se adora, ya, hermanos, ya todo es una fatiga. De hecho, con todo amor se los digo, incluso hay personas que bien pudieran asistir a la iglesia y no asisten, porque sienten que ya no hay mucha necesidad ese día. Para eso voy otro día, o qué sé yo, y dicen, no hay necesidad. Es una iglesia que poco a poco se está haciendo vieja. Y una iglesia bebita es la que se queja de todo, hermano. ¿Alguna vez ha visto algún hermano quejisto? Y ¿sabe lo curioso del asunto? Es que en este punto todos nosotros nos estamos formando. Ya le dije, hay increíblemente, pero en las iglesias hay amor hacia el Señor de concubinato, sin responsabilidad. No quieren responsabilidad, pero aman a Dios a sus criterios. Pero a Dios no le interesa ese tipo de amor. Ya, una es la que Él busca, hermanos, y el Espíritu Santo está trabajando arduamente en ella para formarla. Todos los problemas que enfrentamos, las dificultades, los conflictos,
con la familia, con los vecinos, con los hermanos, todos los problemas que enfrentamos, solamente es la formación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Entiende, hermano? El Espíritu Santo está buscando a la amada, y lo único que hace diferente a la amada de Cristo, a la perfecta, a la única de su madre, lo único que hace la diferencia son sus actitudes. Es su forma de ser, es su forma de actuar. Por favor, hermanos, que se nos quite de la mente la idea de que el Señor lo único que quiere es salvarlo a usted con una naturaleza bien deformada, una naturaleza que nunca creció. El apóstol Pablo dice que mientras el heredero, aunque sea heredero, pero es un niño, dice, en nada difiere del esclavo. Y tiene que estar obligadamente bajo tutores hasta que crezca y se desarrolle para que pueda heredar. Entonces son nuestras actitudes las que nos hacen aceptables delante de Dios. Y si usted se fija bien, ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos. La hermana resulta ser que ve mal a la otra, el hermano ve mal a la otra. Lo que a veces no entendemos es que los ojos de Dios nos están observando. ¿Por qué? Bueno, porque Él está buscando a la única hija de su madre, dice aquí. Es única, como ella no hay dos. Esta es la iglesia que se está formando. Y cuando Abraham le dice a Elíasar, no quiero que tomes mujer cananea para mi hijo, sino que ve a mi parentela. Hermanos, lo que está diciendo Abraham proféticamente es que necesita que la esposa sea de la misma fe, del mismo propósito y con las mismas metas. Ahora, hermanos, ya le dije, póngase a pensar, el apóstol Pablo dice que tenemos que crecer hasta la medida del varón perfecto. Vuelvo a lo mismo, no me vaya a malentender, porque, y lo digo con respeto, mi mamá era un poco más alta, mi papá era más pequeño. No estoy hablando de eso en sí, ¿ya? Pero ¿se imagina usted el tamaño de Cristo espiritualmente? ¿Se imagina usted a Cristo casándose con una enanita? Vea que eso no va a pasar. Porque cuando la Biblia dice que creó a Eva, la hizo del mismo tamaño que Adán. La esposa de Cristo tiene que ser del mismo tamaño, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse, tiene que ser exactamente de la misma naturaleza. Cristo no se va a casar con una iglesia carnal, hermanos, ni llorona. No se va a casar con una iglesia enojada que no se deja de nadie. No. Cristo se va a casar con alguien que se parezca a Él directamente, que sea de su mismo porte, de su misma naturaleza, de su misma medida. Entonces el desafío realmente para todos nosotros es un desafío grande. En las iglesias las personas piensan que solamente se trata de estar ahí pasando el tiempo, que pasen 40 años de ser cristiano, pero seguimos siendo los mismos berrinchuditos del principio. Estamos aquí, hermano, necesitamos crecer, necesitamos parecernos a Cristo. Y con Abraham buscando esposa para su hijo, entendemos el principio básico de lo que Dios realmente está buscando. Buenas cualidades, aptitudes correctas. Mire, hermano, ¿nunca se ha sentido usted observado? Mire, con todo respeto y amor se lo digo, hasta cuando entramos a bañarnos. Usted sabe que nos bañamos y cerramos la puerta porque no queremos que nadie entre, ¿verdad? Pero resulta ser que hay unos ojos que siempre, hasta en el baño, nos están observando. Nos observan qué es lo que hacemos cuando usted va a vender, si da los vueltos cabales. Nos observa qué es lo que hacemos cuando de repente alguien llega enojado y nos grita. Ahí está observándonos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a actuar.
¿Sabe que Eleazar agarró, ante la encomienda de Abraham, agarró 10 camellos? Y la siguiente expresión que ahí se menciona, estamos en Génesis 24:10, la siguiente expresión es un poco, todavía los estudiosos no se logran poner atención, pero se cree que quien escogió y le dio a Eleazar todos los presentes para la amada que no conocía todavía fue justamente el mismo Isaac. Él no va a ir a buscar la esposa, él es el hijo de la promesa. Eleazar va a ser el encargado de eso. Y oiga lo que dice en Génesis capítulo 24, versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Desde la ciudad de Hebrón, que es donde había muerto Sara y donde posiblemente se dio todo este suceso, desde Hebrón hasta, hermanos, Harán, al norte de Mesopotamia, hermanos, habían un aproximado de unos 900 y más kilómetros. O sea, es como, posiblemente, es como que usted vaya a pie o en camello, como usted quiera ir a Panamá, por decirlo así. Es una distancia grande, hermanos, que hay que recorrer, y teniendo en cuenta la distancia, la capacidad de un camello, de los kilómetros que diariamente él puede, que anda alrededor de entre 45 y 50 kilómetros diarios. Los camellos tienen esa capacidad. Entonces, calculando la distancia de Hebrón hasta Harán, estamos hablando de un viaje más o menos de un poquito más de un mes, o por ahí andaba. Entonces, y esto le digo solo para que vea la importancia que para Abraham tenía esta situación. O sea, la esposa para su hijo no iba a ser cualquier mujer cananea, realmente no iba a ser cualquier mujer, tenía que ser una de su misma parentela, hermanos, que se pareciera, que tuvieran las mismas aspiraciones, las mismas metas, los mismos propósitos. Entonces, hermanos, estamos hablando de que después de un largo mes de viaje, hermanos, por fin ya el mayordomo Eleazar llegó por fin a la ciudad, a la tierra, hermanos, de Nacor. Y cuando llega al lugar, llega curiosamente el mismo día que llegó en el tiempo exacto y a la hora correcta. Oiga lo que dice el versículo número 11, hermanos. Todo este viaje denota la importancia de este asunto que para Abraham y para Dios tiene, conforme a que está escrito aquí en su palabra. Verso 11, ¿lo tienen? Dice, e hizo arrodillar a los camellos, llegando a la ciudad, al lugar, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Está en el lugar correcto. Ha llegado a la tierra de Nacor, del hermano de Abraham. Hermano, y luego dice que llegó a la hora en que salen las doncellas por agua. Y como está en el lugar correcto, él lo sabe, él sabe que está en el lugar correcto, entonces proclama una oración. Hace que los camellos descansen allí alrededor acuérdense que son 10 camellos, alrededor del pozo, fuera de la ciudad, y curiosamente llega a la hora, un poquito antes de la hora en que las doncellas salían a traer agua.
Esta era una tarea de las jovencitas, hermanos, y por eso él hace esta oración. 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y como sabe que es la hora correcta, note el lugar correcto, la hora correcta, entonces le pide una señal. Verso 13 dice: he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Verso 14, esta es la señal que él pide: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Hay dos cosas que hay que notar. Primero es la pronunciación de la oración. Lo segundo es que pide una señal y luego va a haber una respuesta. Pero el punto que ahorita quiero que reposemos en eso es, hermanos, que literalmente se nos está hablando de algo realmente complicado, porque solo para hacerle una idea, ya eran 10 camellos, ¿sí? Pero cada camello está consumiendo diariamente un promedio de unos 30 galones de agua. Estamos hablando de un pozo. O sea, la señal que Eliezer está pidiendo realmente no es algo sencillo. Y si multiplique 10, ¿cómo es? 30 por 10, ¿cuánto le va a dar? ¿Cuánto? No creo que no sepan, ni yo sepa. Estamos hablando de, ¿cuántos, hermanos? 300. Estamos hablando de 30 por 10, 300 galones. O sea, no es algo que se pueda decir, bueno, eso cualquiera lo hace. Es que estamos hablando de una jovencita y estamos hablando de que la señal que le está pidiendo es que él le va a pedir agua a ella, pero ella le va a decir, no te preocupes, yo tome usted y yo le voy a dar de beber agua, voy a sacar 300 galones de ese pozo. O sea, es un trabajal enorme, hermano. ¿Están acá, hermanito? No es una señal sencilla, pero ¿por qué lo está haciendo él así? Porque él sabe que está ya en el lugar, recién acaba de llegar. Un viaje de un mes o más de camino desde la tierra de Hebrón hasta ese lugar, llega exactamente al lugar que tiene que llegar y luego se da cuenta que está en la hora correcta. Y como está en la hora correcta y en el lugar correcto, entonces levanta la voz, clama al Señor y luego le pide una señal y le dice, la que venga y que me le dé de beber a todos estos 10 camellos, que saque 300 en un pozo, hermano. ¿Están acá, hermano? Dice, entonces, esa será, sabré que tú has tenido misericordia de mi Señor Isaac. ¿Estamos, hermanos? Ahora, hermano, curiosamente que le dije que hubo una oración, luego le pidió una señal y luego, hermanos, hay una respuesta. La Biblia dice así, verso 15, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel. Este Betuel era sobrino de Abraham. Rebeca venía siendo algo así como un pariente lejano de Isaac, por decirlo así, y hermanos, y dice, le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
Mire, la mayoría de nosotros ya estamos aquí casados, ¿va? Solo quiero hacerle una pregunta. Y cuando usted y yo andábamos queriendo relacionarnos con alguien, ¿en algún momento usted o yo buscó la dirección de Dios para eso? Por eso le mencionaba lo del tiempo correcto, el lugar exacto. Y cuando hay una oración, aunque se pida una señal, pero está en el lugar correcto, en la hora perfecta, va a haber una respuesta. Así es como esto funciona, hermano. Mire, el hecho de buscar una pareja para un jovencito o una jovencita no debería de ser un asunto de atracción, o porque a mí me gusta, o qué bonitas piernas, o qué bonitos ojos, o qué bonito el pelo, aunque sea pintado, pero qué bonito se le ve. Mire, no se debería. No debería de ser eso. Los que están jovencitos aquí deben de saber que tienen que tener cualidades fundamentales. Dios se encarga de mover los pequeños detalles para que usted se encuentre con la persona correcta. No sé si me entendió. El problema ha sido en muchos casos para nosotros, es que nosotros son otras cosas las que nos unieron a la persona que nos tiene. Estamos. Yo no digo, hermano, esa es la persona que Dios nos ha entregado. Yo en lo personal no me quejo, hermano. Y no sé, no quiero indagar en este asunto, pero así a profundidad. Pero en la mayoría de casos son otros intereses los que unen a las personas, y por eso las cosas fallan y fracasan. A Dios se le debería de pedir la dirección correcta y adecuada para que en el caso de los que están jóvenes aquí, nosotros ya, gracias al Señor, pues ya vamos encaminados, hermanos, lo que tenemos, y no creo que nos arrepintamos de con quien el Señor nos tiene. Pero el punto es, en el caso de los que están jóvenes, el buscar una pareja, no deberían de verlo como algo tan superficial. El Señor le dio una respuesta. Ni había terminado de hablar cuando literalmente, hermanos, dice la Biblia que salió Rebeca, la primera muchacha que iba allí, era Rebeca. Y esta muchacha iba con su cántaro, hermanos, y luego dice que, hermano, los ojos, ¿se acuerda lo que le dije yo de ver? Sabes que Dios te está viendo, ¿eh? Salió la muchacha con su cántaro a recoger, a traer agua. Ella no le va a hablar, parte de la cultura, y eso habla de la decencia de esta muchacha. Ella no dice nada, solo llega, llena su cántaro, se lo sube al hombro, saca agua, se lo llena y se lo sube, hermanos. Y sabe usted, los que estamos viejos, creo que, no sé si se acuerda usted, si lo mandaban a traer agua a usted al Borbollón, antes, cuando no había agua. ¿Se acuerdan? Los que están viejos igual que yo, ¿se acuerdan? Y sabe que yo estaba pequeño y mi mamá me había comprado mi cantarito chiquito de barro. Yo creo que todavía no habían los de plástico, pero yo me acuerdo que en vaso, en cántaros de barro íbamos, y el mío era chiquitito, hermano, así. Pero usted viera cómo pesaba. Los cántaros de barro tienen eso, pesan, ¿verdad? Vea, hermanos. Esta muchacha se lo echa, se lo carga, y cuando ya se va, dice la Biblia, a todo esto Elíasar solo la ha estado observando, hermano. Y dice que entonces, cuando vio que ya se volvía, verso 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella se detuvo. ¿Y sabe lo que le dijo? Verso 18, y ella respondió: bebe, Señor mío.
Y se dio prisa, porque acuérdense que ella iba cargadita, se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Hasta ahí está bien el asunto, hermano. Verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también vio a los 10 camellos que estaban ahí sedientos, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Esa era la señal, ¿no? Hermano, a todo esto Rebeca ni la idea mínima tiene de que la están observando. Así como usted, mi hermana Lilian, Estelita, hermana Albina, hermano Antonio, mire, ni idea tenemos nosotros que nos están observando, hasta en los más mínimos detalles. Porque la esposa del Cordero no va a ser cualquier mujer, es única hija de su madre, única, no hay más. ¿Ya? Los ojos del Señor nos están observando en todas nuestras actitudes. Yo les decía la vez pasada, por eso es que es importante que usted no tenga deudas. Pague lo que debe, paguemos lo que debemos. Porque Dios nos está observando. Y por 10 centavos, una cosa es que usted tal vez le tiene que dar un sueldo y por error usted, hermano, tenía que dar 90 y dio 80 y se quedó usted con 10 centavos. Pero fue un error, o sea, no es con su corazón. Entonces usted luego se da cuenta y dice, le quedé viendo 10 centavos. La actitud de la esposa del Cordero es decir, no, lo voy a apartar. Y cuando lo vea, se lo voy a devolver. Y ya no digamos cuando usted debe. Mire, la esposa del Cordero, cuando la esposa sea llamada, no va a deber nada, ni 10 centavos. Hay hermanos que deben hasta más y no les interesa pagar. Lo que no a veces entendemos es que los ojos de Dios nos están observando. Hermano, Rebeca empieza a sacar agua, baja el balde, empieza a llenar una pileta que está ahí para que puedan beber. Y los camellos, galán, hermano, solo se van allí y empiezan a beber. Y Rebeca hace todo el trabajo y Elíasar solo está sirviéndola. Pero entiende usted que nos están observando, En Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice la palabra del Señor así. Libro de los Proverbios capítulo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, diligente en lo que hace. Delante de reyes o de los reyes estará. Nos están observando, hermano. No estará delante de los de baja condición. ¿Sabe que cuando yo estuve trabajando en una gasolinera, fue mi primer trabajo oficial que tuve? Y a mí me gustaba ser amable, pero yo creo que no era tanto por ser amable con la gente. Pero cuando uno va a echar gasolina y ve todos esos gasolineros todos mal encarados y con una gran cara de amargura, uno dice, uy, estos varones no entienden. Pero mire, sabe que cuando yo estuve trabajando, a mí me gustaba ser amable. Pero me gustaba ser amable porque siempre, aparte del sueldo, me dejaban propina. Y a la gente que es amable, uno con ganas, hasta uno siente el compromiso. Pero a un amargado, ¿y qué ganas de darle una nalgada dan?
Sí, no. Pero mire, hermano, pero con la gente amable uno se siente comprometido. Entonces, yo me acuerdo que, y sabe que en eso que andaba, y entre más bien los atendía y revisaba todo, y entre más, hermano, más propina me daban. Había gente que esperaba que yo lo atendiera porque habían otros compañeros que eran amargados. Y lo digo con sencillez de corazón, no crea que me estoy jactando de nada. Mire, eran así. Entonces llegaban y decían, no, voy a esperarlo a él. Era yo. Iba atendiendo allá y me esperaban, fíjese. ¿Sí? ¿Están acá, hermano? Y al final siempre me daban mi propina. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sabe usted que ahí conocí al que iba a ser mi segundo jefe? Era uno de esos clientes. Y me estuvo desde un tiempo atrás, me dijo, Walter, ¿no quiere trabajar conmigo? Y yo, no, es que fíjese que aquí me siento bien, pero muchas gracias. Bueno, pasaron 2 años. Y él cuando llegaba me decía, me avisa cuando quiera trabajar conmigo. Sabe que pasó el tiempo y un día sentí como que quizás era el momento. Pasó él y yo le dije, ingeniero, y todavía está aquel trabajo que me ofreció hace 2 años. Y se quedó bien sí, me dijo, ¿va a trabajar conmigo? Y estaba pensando, no, solo hágame un favor, no le vaya a decir a los dueños de aquí que se va conmigo, porque eran amigos. No. Y sabe, hermano, y él me llevó y fui a trabajar, así como empecé en el supermercado. Y ahí en los supermercados conocí a otro jefe, a otro varón, que lo mismo, solo que de una empresa más elevada, más fuerte. Allí donde le digo, con este ingeniero estuve 3 años. Y de ahí me aparecieron ofertas de trabajo allí mismo. Solo llené, en toda mi vida laboral, solo he llenado una solicitud de trabajo. Nunca he sacado, ¿cómo se llama eso que piden? Antecedentes penales, solvencia municipal y todo eso. Nunca he sacado nada de eso. ¿Entiende lo que trato de decirle? Y de ahí me salió otro trabajo y de ahí otro. Hermano, y me jalaba, o sea, de hecho, al final, de hecho, cuando yo les decía que me voy a ir para otra, hasta se molestaban. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y perdone que no es correcto que me esté poniendo yo de ejemplo, pero le voy a decir algo. Logro entender lo que aquí está diciendo la Escritura. Dios te está observando. A veces vemos como que si no, pero sí te está observando. Está viendo tus reacciones cuando vendes esto, cuando vendes esto otro. Dios está viendo si das medida completa, si no la das. Dios nos está viendo si atiendes con rectitud y con respeto a tu marido. Dios te está viendo si atiendes con cuidado y vehemencia a tu mujer. Dios te está viendo como hijo, cómo actúas con tu padre. Dios nos está viendo cómo actuamos con nuestros hijos. Dios le está viendo cómo usted se congrega. Porque alguien puede decir, no, si yo voy y los hermanos ni se fijan. Y usted diga, mejor que no se fijen, ¿y para qué? Pero le voy a decir una cosa, Dios sí se fija en todo el esfuerzo que usted hace por congregarse, por servir, por honrar a Dios lo más posible. La clave de todo esto es sencillo, hermano. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Es seguro que estará delante de los reyes. Cuando te esfuerzas, hermano, por causa del Señor, es seguro que vas a estar en su presencia. Pero hay hermanos
que hasta, hermano, con todo respeto, yo admiro a la gente que se esfuerza. Admiro a la gente, es que bien se nota, los diligentes, los esforzados. Ya, esa gente va a llegar muy alto, hermano. No solamente en las esferas naturales, en lo espiritual también. Téngalo por seguro, porque los ojos del Señor nos están observando siempre. Entonces nos cuesta, por naturaleza, nos cuesta entender, hermanos, que antes de ser promovidos, primero somos observados. Nadie en la vida espiritual es promovido si primero no es observado, probado y observado. Rebeca ni cuenta se da que con su diligencia, hermanos, de darle de beber, algo cualquiera podía decir, pero me acuerdo que alguien, bueno, mejor no voy a entrar en los detalles, pero a veces yo conocí a alguien que decía, le hacía jarana con las facturas al jefe. Yo me acuerdo que él tenía su criterio y decía, no, pero ese viejo tiene pisto. Así pensaba él. Y una persona así nunca va a prosperar, jamás. Esa es una gran maldición, pensando que así se adquiere más, es al contrario, hermano. Mire, por eso es que Dios nos va a probar, te va a probar en rectitud, en honestidad. Nunca, nunca vaya a agarrar usted un 5 que no es suyo. Nunca. Yo se lo recomiendo, nunca lo vaya a hacer. Hermano, entonces nos cuesta entender que antes de ser promovidos al siguiente nivel, primero somos observados. Y esa es la parte que nos cuesta. O sea, mientras usted trabaja, Dios lo observa. Sencillo, ¿no? En Jueces, capítulo 6, en el versículo número 12, libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 12, bueno, vamos a leer el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová. Usted sabe que Israel aquí está pasando un gran problema, ¿va? O sea, no pueden ni tan siquiera pueden salir a cosechar, a traer lo que han sembrado, porque cuando ellos van a sacar la cosecha, los enemigos esperan que ellos lo saquen y luego llegan, le roban todo y los matan. Israel estaba pasando un momento muy difícil. Entonces los israelitas tomaron a bien mejor dejar que las cosechas se perdieran y se fueron a vivir a cuevas en las montañas. Y sus hijos estaban muriendo de hambre. Las mujeres estaban muriendo de hambre, pero los hombres no tenían el valor para salir a buscar comida para su familia, excepto un hombre llamado Gedeón. Verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, bajo un árbol, la cual era de Joás Abiserita. Y oiga, dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, esto lo está haciendo con mucha precaución, hermano, pero está sacudiendo el trigo. Él no está en la capacidad de decir, bueno, no, por el peligro, mejor ahí dejo que mi familia se muera de hambre. No dice eso, sino que él sale a cosechar, solo que él tiene temor. No es que él no tenga temor, tiene temor, pero él está luchando para llevar comida a su casa. Y el ángel de Jehová, hermano, el ángel de Jehová se sentó debajo del árbol y solo lo está observando durante un buen rato. Está observando cómo trabaja, está observando lo que está haciendo, y luego dice, verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No sé si logra entender eso. Esforzado y valiente. Y es que en la vida espiritual Dios siempre va buscando buenas cualidades en sus siervas y en sus siervos. Con todo respeto se lo voy a decir, Dios nunca llama a gente haragana.
ni acomodada. Dios nunca llama a personas que no tienen valores ni principios en todos estos asuntos que hemos estado hablando. Y Dios nos conoce, Dios nos observa, Dios nos ve. Y cuando, hermanos, de hecho, vio que Gedeón, a pesar de sus temores, se está esforzando, hermanos, en esta vida. O sea, Dios nunca nos pide lo que no podamos hacer, Dios pide lo que está a nuestro alcance, hermano. Entonces, Dios siempre llama a los que están haciendo algo. En Mateo capítulo 4, verso 18, porque no es un caso aislado, hermano. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen ya? 4:18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No se trata, hermanos, de decir, bueno, me quedé sin trabajo, pues me voy a hacer predicador. No se trata de eso. No sé si me doy a entender en este asunto. Dios nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Siempre Dios va a llamar a aquel que ya está haciendo algo por su propia vida y por la vida de otro. Hermanos, y le dijo, cuando los vio trabajando, echando las redes, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Verso 20, y ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio, note, observe lo que aquí dice, está viendo, y dice que vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. En la Biblia no va a encontrar que alguien de repente está ahí acostadito y Dios lo llama, no. Siempre es el mismo cuadro, porque Dios lo que busca en la esposa del Cordero son buenas actitudes, diligencia, fuerza, hermano. ¿Están conmigo, hermanitos? Están remendando las redes. Entonces, hermanos, literalmente, mientras nosotros trabajamos en esta vida, Dios nos está observando. ¿Cómo es usted con su jefe? Yo he conocido empleados que son enojados con su jefe, hermano. No deja que el jefe le diga nada porque le sale con el gran corvo. ¿Qué opina de eso? No sé si entiende. Me acuerdo una vez, y esto nos pasó aquí en la iglesia, que ya les he contado, que un varón se congregaba aquí y él trajo a su hermano aquí a la iglesia. Él le habló allá, mira, vamos a la iglesia, ya que él no quería. Al final lo logró traer. A través de otras cosas, pero a la larga él lo animaba. Por lo menos así me dijo él. Cuando pasó el tiempo y resulta ser que al otro hermano que él había traído, de repente alguno de estos hermanos o las autoridades que estaban en aquel entonces, no sé, alguien lo nombró supervisor, fíjese, en aquel tiempo. Y eso le cayó como un golpe al otro hermanito. Yo me acuerdo que andaba por allá un día, después que lo habían nombrado al hermano, y hasta se había presentado, se oró por él. Y cuando andaba por allá, yo me acuerdo por ahí, este varoncito, me lo encontré por allá y le saludo. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Solo me dijo, quería hablar con usted, me dijo. Ajá, dígame. Y me dijo, yo sé que aquí yo no valgo nada, me dijo. Yo no soy nada, no valgo nada. Porque al otro varón que yo llevé, a ese ya lo nombraron supervisor y yo tengo más tiempo de estar aquí con ustedes y ni tan siquiera ni caso me hacen. No le pasa así a usted, ¿va? ¿O sí?
Hay gente que se molesta porque dice que a otros, lo que usted a veces, usted y yo no entendemos, es que lo curioso es que siempre nos están observando. Nos están observando. Yo solamente, como yo no había ni qué decirle, y como no había sido yo el que lo había nombrado al otro hermano, pero le dije, mire hermano, una pregunta, y si yo le diera su gran regañada así en la cara y le dijera, hermano, mire, esto no está bien lo que usted está haciendo, ¿usted se quedaría callado? Y él me dijo, depende. Y yo le dije, ahí está el problema. No, es que depende porque me va a regañar. Y yo le dije, hermano, al otro hermano ya se le ha regañado y él no anda diciendo, es que depende. Algo se vio en él, hermano, le dije. Algo que tal vez usted no tiene, pero no es favoritismo. Dios no tiene hijos preferidos, si usted lo quiere ver así, pero sí tiene hijos escogidos. Y hay diferencia en una cosa y en la otra. Hay gente que de verdad se esfuerza por agradar a Dios y hay otros que no. Y esa es la gran diferencia que usted va a encontrar en el pueblo de Dios. Dios siempre va a llamar a la gente que está haciendo algo, hermano. Entonces, mientras nosotros trabajamos en nuestra vida, Dios nos observa. Y quiero ir finalizando. Colosenses capítulo 3, busque por favor. Colosenses 3, dice el versículo 23. ¿Lo tienen mis hermanos ya? Y todo lo que hagáis, hermano, y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, cuando se está cocinando ahí, los hermanos la venta, cuando viene usted a servir, cuando se le dice algo y con humildad usted obedece. Mire, Dios nos está observando en todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en lo que hacemos, hermano, en todo lo que hacemos, a Cristo el Señor servís. ¿Y de qué está hablando Pablo cuando menciona todo esto? Observe, capítulo 18. Casadas, ¿qué dice? Verso 18. Este es el versículo que más le gusta a las hermanas. Mire, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios la observa, mi hermana. Dios la observa cómo usted trata a su marido. Si es irrespetuosa, si se atreve a levantarle la voz, siendo él su autoridad. Dios la está observando. ¿Qué más dice? Verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Dios nos está observando como esposos, a ver cómo nosotros tratamos a la mujer. Todo esto es el trabajo que el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo no para los hombres. Yo tengo que cuidar a mi esposa, tengo que tratarla bien, no directamente solo por ella, sino que si quiero agradar a Dios, si yo lo quiero hacer, tengo que tratarla bien a ella. Y ella, si quiere agradar a Dios, tiene que respetarme. Dios nos está observando, hermano. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios observa a los hijos, cómo son de respondones, de malcriados. Dios los está... Miren, muchos de los hijos desgracian su futuro a consecuencia de ser malcriados con sus padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque hay padres que sí son desesperantes.
son desesperantes con los hipotes. Sucede esto también, para que no se desalienten. El propósito de un padre es animar a sus hijos a luchar, a esforzarse, porque esta vida no es fácil. Y luego dice, empleados, verso 22, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Oyó lo que le dije? ¿Oyó lo que la Biblia dice? Mire, hermano, yo ese pecado no lo llevo. De lo que yo me acuerde, nunca. De lo que yo me acuerde, nunca le falté al respeto a un jefe. Él decía algo, a veces yo no estaba de acuerdo, lo que hacía era quedarme callado. ¿Por qué? Porque él me estaba pagando. A veces me decían, Walter, te vas a ir a la bodega. Y no me gustaba ir, pero nunca le dije, no, pero es que yo no quiero ir allá. Habían compañeros que se ponían en esa actitud. A mí no me gustaba, pero era el que me pagaba, hermano. Todo eso Dios lo está viendo. Dios nos observa. Porque hay siervos que sí son respondones. Aquí no hay, hermano. No sirviendo al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no importa por sencillo que sea. Dice todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mientras Rebeca está sacando agua, 300 galones de agua, para darle de beber a los 10 camellos de Eleazar, Eleazar solo se queda sentadito, observando, y nada de decirle, hermano, Rebeca, le voy a ir a ayudar, nada, sino que ella deja que ella lo haga todo. Y mientras Rebeca está esforzándose, sacando agua, hermano, echando para los camellos, y luego tira otra vez, y gran trabajar, no estar sacando agua y otra vez al pozo, y darle de beber a los 10 camellos. Eleazar está sentado a un ladito ahí solo. La Biblia va a utilizar esta palabra, dice que está maravillado, está perplejo, está atónito, está asombrado. No lo puede ni creer que una muchacha ahí sea tan diligente. Hermanos, y él está con una gran sonrisa en su corazón, viendo la misericordia de Dios, y Rebeca sacando el agua. Los ojos de Eleazar están tan penetrados en Rebeca, hermanos. Está maravillado. ¿Y sabe lo que hace? Cuando termina aquella mujer de darle de beber a todos los camellos, dice la Biblia que sacó oro para darle. Antes de ser promovido, mi hermano, vamos a ser observados. No se le olvide eso hoy. No importa si es en su trabajo secular, aquí en la iglesia, en el reino de Dios, allá en la eternidad, todo funciona así. Son las diligencias. Dice, y a su esposa se le ha permitido que se vista de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas, de justicia de los santos. Nos vestimos, el vestido de bodas suyo son las acciones de justicia.